El tercer vídeo del tema 7, en el que trabajamos en la elasticidad bidimensional utilizando las coordenadas polares, lo que vamos a ver son una serie de ejemplos de aplicación. Una serie de ejemplos que nos van a permitir, por un lado, ver cómo no es tan difícil aplicar las ecuaciones en coordenadas polares, como podría parecer simplemente viendo la formulación general, y además nos van a permitir ver también la enorme potencia que tienen estas ecuaciones, la gran versatilidad y lo útiles que son para resolver problemas que son muy diferentes entre sí, pero que nos van a permitir, utilizando esta formulación de la elasticidad bidimensional en coordenadas polares, resolver problemas muy complejos y a la vez muy interesantes. Entonces vamos a empezar por un problema que es bastante intuitivo, que se puede resolver muy fácilmente utilizando coordenadas polares. Es el problema de un tubo circular sometido a una presión. Entonces aquí tenemos una geometría que se define muy bien en coordenadas polares, y no solo la geometría, sino también las cargas, porque tenemos una presión interna que llamamos P1, que actúa en dirección radial hacia afuera, una presión externa que llamamos P2, que actúa en dirección radial hacia adentro. Entonces tenemos una simetría radial. El problema no depende del ángulo, no depende de θ. Entonces, como vimos en el vídeo anterior, se simplifican mucho las ecuaciones y podemos utilizar esta función de Airy que solo depende de cuatro constantes, A, B, C y D. No voy a resolver el problema en detalle, lo tenéis en los apuntes, pero ¿cómo se resuelve este problema? Pues sabemos que el radio interior es R1, que el radio exterior es R2, sabemos además que la tensión radial en la coordenada R1 tiene que ser igual a P1, a la presión interior, y sabemos que la tensión radial en R2, en la coordenada correspondiente a la superficie exterior, pues tiene que ser igual a P2. Bueno, aplicando eso, lo que podemos resolver son los valores de estas ecuaciones, de estas constantes A, B, C y D, y obtenemos estas expresiones para la tensión en dirección radial, la tensión en dirección circunferencial, y como tiene esta geometría que no depende del valor del ángulo, pues la tensión tangencial tau rθ tiene que ser igual a 0. Entonces, fijaros que ya tenemos resuelto este problema, que depende de los valores de R1, de R2, de P1 y de P2, y en función de eso podemos obtener los valores de la tensión en dirección radial y en dirección circunferencial. Este problema, que es el genérico, que es una tubería, un tubo en el cual tenemos una presión externa, lo podemos aplicar a resolver otra serie de problemas que en principio pueden parecer diferentes, pero que en realidad es el mismo. Entonces tenemos un agujero macizo indefinido, es decir, la superficie exterior, que antes llamábamos R2, pasa a ser infinita. Tenemos simplemente una cavidad en la cual hay una presión y la longitud de la cavidad pues es infinita. Entonces, lo que definimos es que R2 ahora es igual a infinito y la presión en el infinito pues es 0. P2 es igual a 0. Bueno, pues si resolvemos este problema aplicando las ecuaciones anteriores, llegamos a la conclusión de que sigma R es igual a menos sigma θ y es igual a menos el cuadrado de R1 entre R sería la coordenada, multiplicado por P1. Es decir, cuando la coordenada en la que estemos es R, es decir, en el borde interno, lo que tendremos es que sigma R es igual a menos P1, la presión que estamos aplicando, pero en valor de compresión. Eso es bastante intuitivo. Y sigma θ sería P1, pero de tracción. En dirección circunferencial se estaría traccionando con valor P1 y en dirección radial se estaría comprimiendo con valor menos P1. ¿Y cómo iría variando el valor de las tensiones según nos alejamos del agujero? Pues irían cayendo según va aumentando el valor de R cuadrado, es decir, sería inversamente proporcional a R cuadrado. De modo que caería bastante rápido el valor de las tensiones. En el tubo de pared delgada, es muy parecido al problema inicial, tenemos una tubería, lo que pasa es que ahora el valor de R1 y R2 son aproximadamente el mismo. Esto, que sea delgado, que sea grueso, el valor de la pared es algo relativo. Lo que estamos diciendo es que los valores de R1 y de R2 son aproximadamente el mismo, es decir, son R, y el espesor, la diferencia entre R1 y R2 pues es mucho más pequeña que el valor del radio. Es todo relativo, es un espesor muy pequeño comparado con el valor del radio, por supuesto.
Bueno, pues si hacemos estas aproximaciones, que R1 y R2 son aproximadamente lo mismo, y que la diferencia entre los radios es aproximadamente el espesor, llegamos a estas expresiones para sigma R y sigma θ. La tensión en dirección radial es nula, es cero, la tensión tangencial también es cero, y únicamente tenemos tensión en dirección circunferencial. Y su valor es la diferencia de presiones, P1 que es la presión interna menos P2 que es la presión interna, multiplicado por el radio entre el espesor. Es decir, contra mayor sea la relación entre el radio y el espesor, que ya hemos dicho que el radio es mucho más grande que el espesor, pues mayor será el valor de sigma θ. Bueno, pues ahora vamos a resolver un problema que es completamente diferente. Es un disco giratorio, lo que podría ser un volante de inercia, un disco que está girando y que está ahí acumulando una energía en forma de energía cinética. Bueno, pues ahora este problema también le podemos resolver fácilmente porque también tenemos una simetría radial. El problema no va a depender del valor del ángulo. Definimos unas fuerzas de volumen, estas fuerzas de volumen actúan en dirección radial y serían las fuerzas de volumen definidas por las fuerzas de inercia, es decir, la densidad por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Y podemos resolver las ecuaciones de equilibrio interno, que las tenemos aquí definidas. Simplemente sustituimos las fuerzas de volumen en dirección radial por ese valor que expresa las fuerzas de inercia, y vamos a definir una función f que sería el radio por sigma r. Si definimos esa función f, también podemos definir sigma θ en función de f, que sería la derivada de f respecto de r más las fuerzas de volumen en dirección radial. Utilizando este truco de definir esta función f, pues tenemos simplemente una incógnita en nuestras ecuaciones de equilibrio. Podemos resolver esa ecuación diferencial y llegamos a esta expresión. Sigma r es una constante c más c1 por 1 entre el radio al cuadrado, menos esta constante que depende del coeficiente de Poisson multiplicando las fuerzas de volumen. Y en dirección circunferencial tenemos algo parecido, solo que la constante C1 no tiene valor positivo, sino que tiene valor negativo. De modo que tenemos resuelto este problema de simetría radial. ¿Cómo obtenemos los valores de las constantes C y C1? Bueno, pues aplicando las condiciones de contorno. Entonces, si tenemos un disco macizo, es decir, si no tiene un agujero en el centro, y sabemos que no hay tensiones aplicadas en su contorno, es algo normal, porque si el disco está girando, lo normal es que no haya tensiones aplicadas en el contorno, pues podemos sustituir los valores de las constantes C y C1 y llegamos a esta expresión en la que tenemos el valor de sigma r y de sigma θ en función de la coordenada radial. Es decir, el valor de las tensiones van a variar según nos alejamos del origen de coordenadas. Entonces resulta que en el centro del agujero, en r igual a 0, tenemos el valor máximo de la tensión radial y de la tensión circunferencial, y justo en el centro coinciden la tensión radial y la tensión circunferencial, y es esta constante 3 más el coeficiente de Poisson dividido entre 8, multiplicado por r, la velocidad angular al cuadrado, y el radio del disco al cuadrado. Y ambas tensiones son positivas, son de atracción. Esto parece bastante intuitivo porque el disco está girando, la fuerza centrífuga pues tienden a hacer que este disco pues esté traccionado. Pero esto también nos permite resolver problemas que son un poco más complejos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el disco tiene un agujero interno de radio A? Que es lo normal, porque si queremos que el disco gire, pues tendremos que colocar algún eje o algún sistema que lo haga girar. Bueno, pues ahora la forma de resolver el problema pues, es distinta. Tenemos que aplicar las condiciones de contorno en la superficie externa del disco, en la cual las tensiones son 0, en sigma r igual a r mayúscula, que es el diámetro del disco, las tensiones valen 0, y en sigma r y sigma r en r igual a a, en el diámetro del agujero, pues las tensiones también valen 0. Bueno, pues en este caso tenemos otra expresión que es diferente para sigma r y para sigma θ, porque las constantes c y c1 tienen distintos valores. ¿Cuándo tendríamos el valor máximo de sigma r, de la tensión radial?
Pues el valor máximo de sigma r lo obtenemos cuando el radio es igual a la raíz cuadrada de a por r, es decir, a la raíz cuadrada de la multiplicación del radio interno por el radio externo, es decir, es en un punto intermedio del disco, es donde obtenemos el valor máximo de las tensiones en dirección radial. Y el valor máximo de la tensión circunferencial lo obtenemos justo en el diámetro interno, en r igual a a. Una cosa curiosa también, bueno, aparte de que la tensión circunferencial en este caso siempre va a ser mayor que la tensión radial, o el valor máximo de la tensión circunferencial siempre va a ser mayor que el valor máximo de la tensión radial, mejor dicho. Lo que también tenemos es que si el diámetro del agujero, el valor de A tiende a 0, cada vez hacemos ese agujero más pequeño, el valor de la tensión circunferencial máxima, que se obtiene precisamente en ese punto, en el diámetro interno del agujero, ese valor tiende al doble de la tensión máxima que obteníamos en el caso del disco macizo. Es decir, en el disco macizo, si no tenemos agujero, obteníamos un valor de la tensión máxima que era justo en el centro. Bueno, pues si tenemos un agujero pero es infinitamente pequeño, el valor de la tensión máxima es el doble que si no tenemos ese agujero, aunque sea infinitamente pequeño. Esto nos quiere decir que siempre que tenemos un agujero, siempre que tenemos un hueco, vamos a tener problemas de concentración de tensiones y nos van a generar siempre pues, dolores de cabeza a los ingenieros, pues todos los agujeros que aparezcan, precisamente por eso, porque las tensiones son mayores que si no existen esos agujeros. Bueno, también lo vamos a aplicar a otro problema que en principio puede parecer que no habría que resolverlo en coordenadas polares, porque tenemos una placa y la estamos sometiendo a una tensión en dirección X, una tensión que llamamos sigma T, una tensión de tracción. Pero esta placa tiene un agujero en el centro, entonces aquí podemos utilizar coordenadas polares. La hipótesis que vamos a adoptar es que esta placa la llamamos placa plana indefinida porque sus dimensiones son mucho más grandes que las dimensiones del agujero. Es decir, en puntos muy alejados del agujero podemos aplicar el principio de Saint-Venant. Entonces, el principio de Saint-Venant, recordar que decíamos precisamente esto, estamos muy alejados de los puntos donde se aplican las cargas y las condiciones de contorno, entonces podemos tener sistemas equivalentes. Bueno, pues en puntos muy alejados del agujero, la tensión en dirección horizontal, sigma x, va a ser igual a sigma t, a la tensión de tracción que aplicamos, y sigma y la tensión tangencial tau xy valen 0. Bueno, pues podemos definir también, a partir de sigma x, sigma y tau xy, podemos definir las tensiones en coordenadas polares, sigma r, sigma teta y tau r teta, que serían, pues podemos aplicar el círculo de Mohr y convertir esas tensiones, que ese sistema de tensiones en coordenadas cartesianas lo podemos pasar a coordenadas polares en función del ángulo θ. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque así podemos dividir este problema en dos. Recordar que aunque aquí las dimensiones que he puesto en el dibujo son similares, las dimensiones de la placa y las del agujero, estamos partiendo de la hipótesis de que las dimensiones de la placa son mucho mayores. Bueno, pues dividimos este problema en dos, es decir, fijaros que hemos definido la tensión radial, la tensión circunferencial en función de sigma x. Bueno, pues ahora vamos a dividir este problema en dos. Tenemos un tubo con un agujero y le aplicamos una tensión de compresión y tenemos otro estado 2, en el estado 1 tenemos una tensión de compresión uniforme y en el estado 2 tenemos una tensión que va variando con el ángulo θ. La suma de estos dos estados sería equivalente al estado de la placa. La suma si sumamos el valor de sigma r y de sigma θ en el estado 1 y en el estado 2, pues llegaríamos al mismo valor que hemos obtenido, que hemos visto antes. ¿Por qué hacemos esta división? Porque así podemos resolver estos dos problemas con coordenadas polares. Los detalles acerca de la resolución los tenéis también en los apuntes, pero el caso es que el estado 2, aunque es más complicado porque no tenemos simetría radial, como hemos visto en el caso de las tensiones, de la definición que hemos hecho de sigma r y de sigma θ, como veíamos, sus valores serán proporcionales al coseno de 2t, entonces, de 2θ. Entonces la función de IRI nos quedamos con los términos que están multiplicados al coseno de 2θ. De modo que también lo podemos resolver con una función de IRI que es bastante sencilla, no es la función genérica de IRI.
Bueno, pues una vez que hemos resuelto estos dos problemas, llegamos a la solución general, en la que tenemos sigma r, sigma teta y tau r teta, y obtenemos los valores para las tensiones en dirección radial, en dirección circunferencial y de dirección tangencial en todos los puntos de alrededor del agujero. Si os fijáis, todos los valores o todos los términos que aparecen aquí, pues la mayoría de ellos están divididos por el radio al cuadrado o incluso por el radio a la cuarta. Eso quiere decir que las tensiones van a caer rápidamente cuando nos alejemos del agujero. Vamos a fijarnos, por ejemplo, qué ocurre cuando fijamos el ángulo teta en pi medios, es decir, cogemos una línea vertical y vamos a ver cómo varían la tensión radial y la tensión circunferencial. Si nos fijamos en la tensión circunferencial, que si estamos en una línea vertical sería la tensión en dirección horizontal, adquiere su mayor valor justo en el radio del agujero y vale 3 veces sigma t. Y va cayendo, dividiendo por, como veis en la transparencia, dividiendo por r cuadrado y por r cuarta, pues va cayendo hasta que su valor final, cuando nos alejamos suficientemente, es sigma t. Entonces fijaros que lo que estamos viendo aquí es que si nos alejamos suficientemente del agujero podemos aplicar el principio de Saint-Venant y sigma en dirección horizontal es sigma t, y según nos vamos acercando tenemos una concentración de tensiones. Y el valor de esa concentración de tensiones, al final, su valor final es 3 veces sigma t, es decir, teniendo un agujero circular, las tensiones que tenemos en la zona del agujero son el triple de las que habría si no hubiera agujero. ¿No? Que fijaros otra vez, de nuevo, qué importante es tener en cuenta los agujeros en el caso de analizar estructuras, porque nos van a generar mucha concentración de tensiones. La tensión en dirección radial, que también aparece tensión en dirección radial, naturalmente es mucho más pequeña que la tensión que aparece en dirección circunferencial, en esta línea que estamos trazando, porque la tensión se está aplicando en dirección horizontal. Bueno, pues como siempre, bueno, no como siempre, pero como muchas veces, os propongo que intentéis aplicar todo lo que hemos visto a resolver un problema concreto. Entonces tenemos un tubo de pared gruesa, tiene un valor de radio interno R1, radio externo R2, y la diferencia con el problema genérico es que únicamente tenemos una presión interna P, no hay presión externa. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto cambiaría el valor del radio interno? Es decir, aplicamos una presión, pues el tubo tenderá a ensancharse. ¿Cuánto varía el valor de ese radio interno? Bueno, pues como siempre, darle a la pausa, intentar utilizar las ecuaciones que hemos visto para resolver este problema y luego le dais al play y yo os muestro la solución. ¿Qué tal? ¿Lo habéis logrado? Bueno, tanto si lo habéis logrado como si no, pues seguro que os resulta útil ver esta solución. Sobre todo si lo habéis intentado, lo más importante es que lo intentéis, porque ahora cuando veis la solución, pues realmente vais a aprender mucho más si antes lo habéis intentado, que si simplemente os dejáis ver los vídeos, porque es muy fácil ver la solución final, pero si no lo has intentado antes no sabes dónde están los verdaderos problemas. Bueno, pues el problema lo resolvemos partiendo de la ecuación general que hemos visto para un tubo sometido a una presión interna y una presión externa en función de R1, R2, P1 y P2. La diferencia con la solución general es que en este caso P2 es igual a 0, es decir, la tensión radial en R1 vale P1, pero la tensión radial en R2 vale 0. Bueno, pues aplicando esas dos condiciones de contorno, llegamos a esta expresión para sigma r y para sigma teta. Tenemos el valor de la tensión radial, en dirección radial, y el valor de la tensión circunferencial. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo obtenemos ahora la variación del radio? Muy bien, yo tengo las tensiones, pero ¿cómo obtengo cuánto varía el radio? Lo que nos dice, lo que diríamos a bote pronto, sin pensarlo dos veces, es que si yo quiero saber cuánto varía el radio, lo que tengo que hallar es la deformación en dirección radial. Bueno, pues eso es un error, lo que tengo que hallar es la deformación en dirección circunferencial. El incremento del radio lo que va a ser es el valor del radio inicial multiplicado por la deformación en dirección circunferencial. Esto puede parecer extraño, pero si nos fijamos en un elemento diferencial, el hecho de que ese elemento diferencial
aumente su tamaño en dirección radial, no va a afectar para nada al valor del radio interno. Lo que le va a afectar al valor del radio interno es la deformación en dirección circunferencial. Pensar que el valor de la circunferencia va a ser 2pi por el radio interno. Si el valor de la circunferencia aumenta, pues de forma proporcional a lo que aumente el valor de la circunferencia, va a aumentar el valor del radio. Entonces, si queremos hallar cuánto varía el radio interno, lo que tenemos que hacer es hallar la deformación circunferencial. La deformación circunferencial, si conocemos los valores de las tensiones, la obtenemos aplicando las leyes de Hooke generalizadas, y el incremento del radio pues lo vamos a obtener directamente multiplicando el valor de R1 por esa deformación circunferencial. Bueno, pues como habéis visto en este vídeo, podemos resolver gran cantidad de problemas utilizando estas coordenadas polares y por eso son tan útiles.